el encuentro de meditación, el que estuve el pasado fin de semana. Porque la sensación fue de estar en un mundo ideal. Y es muy interesante luego reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación de haber estado en un mundo ideal? Entonces es lo que voy a intentar compartir esta mañana, este ratito. El pasado fin de semana tuvo lugar en Inglaterra una reunión de las personas que aprendimos a meditar con mi hermana Salve. Entonces, este encuentro fue particularmente intenso. Yo tenía una sensación como de un antes y un después, aunque a lo largo de estos 30 años he asistido en numerosas ocasiones a encuentros internacionales de este tipo. Este ha sido especialmente intenso y, quería compartir en este ratito a ver qué ha ocurrido ahí para que haya tenido esta sensación de intensidad. O sea, por una parte, lo podríamos resumir en una sensación de mundo ideal. Están ocurriendo cosas que dices, caramba, qué maravilloso sería que los seres humanos alcanzáramos esta situación, viviéramos así. Entonces, esta confianza, quizás lo más sencillo de expresar es que se manifestaba a nivel material, a nivel, por ejemplo, de confianza con el dinero, porque claro, pues había un aspecto organizativo. Por ejemplo, organizaron para llevarnos desde el aeropuerto hasta este lugar, porque era en el campo, en Inglaterra, en una granja. Entonces, pues había que pagar por ese transporte. Y recuerdo que cuando fui, le digo, ¿no tengo que decir mi nombre? Y me dijeron, no, no hace falta. Entonces, esta sensación de confianza. Y luego yo participé en lo que es la librería. Había muchos libros de meditación y pues la gente podía adquirirlos. Y también era en un espacio de confianza. O sea, entraban, se servían, yo ayudaba a que lo pagaran, pero mucha gente pues no llevaba suficientes libras. Decían, ¿te puedo hacer una transferencia? Sí, sí. Y también con confianza. Es que era una sensación muy particular. Pero, o por ejemplo, en la zona del café y té, pues te servías y tú ponías la cantidad que te parecía, o se decía, bueno, 1 euro el té. Entonces, cuando estas cosas que parecen sencillas ocurren y son reales y se establece esta sensación de confianza, te embarga un sentimiento particular. Entras en otra onda. Y en esa onda, pues claro que no piensas en engañar ni en timar, sino al revés. Entras como una onda de generosidad. Entonces, todo lo que ahí ocurría tenía mucho el origen en la generosidad, porque el lugar en sí también se generó, pues ahora lo que llamamos el crowdfunding. O sea, a lo largo de 40 años ha sido como aportaciones que ha ido dando lugar a eso. Entonces, claro, demuestra que sí, que es posible este tipo de situaciones de lugares creados por la generosidad de miles y miles de personas, que cuando nos juntamos en ellos, siguen funcionando en esta generosidad y en esta confianza. Con lo cual este sería como el aspecto más exterior, más material de esta sensación de vivir el mundo ideal. Luego, más interior, pues era la facilidad de estar en el silencio, anclados en ese silencio. Lo que hemos llamado el modo observar, el estado de testigo. Es cuando no solo te ocurre a ti, sino que le está ocurriendo a las personas a tu alrededor. Bueno, cada uno más o menos medida. Tampoco quiere decir que todo el mundo estuviera en el silencio total, pero sí predominaba. Entonces eso hace que no haya reacciones, que todo fluya. Y otra de las consecuencias es la sensación de que estás en el momento preciso, haces lo preciso
no piensas especialmente, pero vas haciendo en cada momento lo que hay. Y todo ocurre de una manera como sincronía. Te encuentras con quien es preciso, estás en el momento adecuado. Este tipo de cosas me pasaron muchísimo. Con lo cual al final digo, no he corrido, tampoco he estado despistada, cada momento ha sido intenso, cada momento he participado, porque claro, con el tema de la librería que me ofrecí para ayudar, había mucho por hacer. Y simplemente contaros una anécdota. Llegué el jueves y entonces conocí a Richard, que era el encargado de los libros, y él me había ayudado también en la versión inglesa de mi libro, pero nos conocíamos solo pues, por correo. Entonces, él había hecho bastante por crear ese lugar, pero vi que había mucho por hacer todavía. Y él ya se retiraba, que estaba cansado, y empezábamos al día siguiente. La meditación era a las 7 de la mañana y luego ya había actividades. Bueno, pues a la mañana siguiente me desperté a las 4 de la mañana. Me desperté incluso un poco antes. De allí son las 5 de aquí. Y ya era de día. Y nada, que no me dormía, estaba muy fresca. Total que me levanté, fui al espacio que era la librería y comencé a arreglarlo, a limpiarlo, a hacer todo lo que hacía falta. De manera que a las 7 de la mañana ya estaba todo preparado. Y así el resto de los días con otras cosas. Entonces entrabas en ese estado que no te cansabas, no dudabas, en todo momento es como que te venía dado lo que tocaba hacer y en este estado, le podemos decir, de sincronicidad, con lo cual este es otro de los síntomas. Por una parte que fluye todo a nivel material, por otra parte fluye todo a nivel, digamos, de la consciencia, de darte cuenta, de ver lo que tienes que hacer. Y ya yendo hacia más sutil, el tercer aspecto son las vibraciones. Es donde me gustaría que profundizáramos pues, de cara a la próxima temporada. Tenemos el modo observar, tenemos el modo pensar muy ordenadito, ya tenemos un entendimiento de cómo funciona la meditación, qué ocurre, todo eso está ya ahí muy claro, muy entendido. El silencio, la experiencia del modo observar y el anclaje en el silencio. Y ahora vamos hacia las vibraciones, el modo percibir. Como en una situación, eso que percibes, eso que sientes, es un plus. Yo diría que es un plus que marca la diferencia. Porque por una parte el silencio ya hemos visto que no se comparte en muchas meditaciones. O sea, la gente medita, pero no alcanza este silencio interior. Pero además, las percepciones de frescor, de sensación por dentro, de cosquilleos, que te permiten hacer un diagnóstico de cómo te encuentras, de cómo es el ambiente, de cómo son las personas. Ese plus de vibraciones también marca la diferencia y también estaba ahí. O sea, en determinados momentos tenía sensaciones, percepciones particulares que me daban esa información extra que me era muy útil para entender qué ocurría, qué pasaba, qué era preciso hacer. Bien. Y bueno, y todo eso quizás también el último aspecto, pues, del lugar. O sea, en Inglaterra fue donde nuestra maestra, mi hermana Salve, comenzó a explicar la meditación. En los años 70 su marido estaba destinado por las Naciones Unidas en Londres y ella, pues poquito a poco comenzó a compartir este despertar de la energía Kundalini, el silencio, muy poco a poco, con pequeños grupos. De alguna manera, ella insistía en que Inglaterra, fijaros, era especial. Decía que era el corazón del universo. Fíjate, los ingleses, con los tirados que son, pues a nivel sutil, ella explicaba que era importante que Inglaterra abriera el corazón. Anda, que me estoy acordando ahora, figuras suyas como Ricardo Corazón de León y así, están ahí en el ambiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, de tantos años eso estaba en la memoria.
de decir, Inglaterra es el lugar donde comenzó sus enseñanzas. Hay personas que llevan meditando, fijaros, desde los años 70. Muchas estaban allí. A mí me hizo mucha ilusión porque había personas que hacía más de 30 años que no veía. Y claro, muchas de ellas para mí son como leyendas, porque son de esos primeros tiempos y los ves ahí en ese silencio, muy especiales. Pero claro, tampoco ha sido todo ideal. A lo largo de estos 40 años, pues ha ocurrido de todo. Ya sabéis, la mente se mete, ocurren cosas. Y de repente, con este proyecto de esta granja, que ahora os enseñaré las fotos, ha habido como una unión, un deseo, una fuerza, y se ha generado algo muy bello. Entonces esta granja va a ser realmente como un lugar de encuentro que va a ayudar mucho a la meditación. Así que ya el próximo año estáis invitados y sería fantástico si pudiéramos ir. Voy a poner el PowerPoint para explicaros un poquito más. Pues como veis está situada en las verdes colinas del corazón de Inglaterra. Un lugar bellísimo y además, con lo que es Inglaterra con el tiempo de frío, de lluvias, pues los 5 días un sol espléndido. Eso ya fue algo muy, muy especial. Entonces era así todo verdes praderas y esperaban que fueran 600, 700 personas y al final éramos 1400. Y hay algunas fotos meditando. Aquí abajo veis el lugar que era la sala de meditación. Y estas son las tiendas que prepararon para acogernos. Fijaros qué bonito era el césped, lo veis aquí en verde, y luego pusieron como unas moquetas y luego nos trajeron los ingleses, pues a mí por ejemplo me prestaban una esterilla o traían edredones porque por la noche hacía 8 y 9 grados, hacía fresquito. Yo me acuerdo que me ponían plumas y con el plumas me metí en el saco de dormir. Y miraos, por la noche, qué luna más bonita estará en las tiendas por la noche. Y aquí más imágenes del lugar, de la zona aquí. Había mucha zona como para sentarte también, charlar, la zona de los cafés y el té y tomar algo, la zona de comedor. Estaba todo muy bien organizado para tantísimas personas. Y luego también, claro, era colaborar. O sea, no era un encuentro de estos que tú te apuntas, pagas una cantidad y te lo dan todo hecho, no. Ahí era todos colaboramos. Y, por ejemplo, aquí veis a la izquierda el grupo de españoles el día que tocó pues lo que era limpiar los platos. Entonces nos organizábamos así. Te decían, bueno, pues tal país, a tal hora, ayuda en esto, en lo otro. Y como éramos tantos, se hizo muy, muy sencillo. Entonces, este fluir, esta sencillez, que todo estaba, que parecía que se hacía solo, pues es uno de los síntomas de lo especial que fue. Esa es la zona del comedor, ahí esa carpa de ahí, y la zona de delante, pues pusieron unos grifos pues para limpiar después. Y esta es la librería, que es el proyecto en el que más participé, porque también es muy interesante aunar todos los libros que hemos escrito de la meditación, todos los extractos de enseñanzas de Nirmala Salve. Entonces hay una persona, Richard Feynman, que especialmente está trabajando mucho en ello. Él está jubilado y dedica todo su tiempo. Entonces se habilitó. Esta era como la casa principal de la granja y a la derecha estaban pues, lo que eran las cuadras de los caballos. Toda esta parte aquí de la derecha. Y una salita de esas pues se habilitó para la librería. Y aquí en esta fotografía de abajo me veis ahí con el chaleco rosa. Entonces obviamente yo me quedaba afuera y ellos pagaban los libros. Entonces era muy simpático. Me acuerdo un señor que entró, se nota que debía ser su primer encuentro, algo, y dice, entonces ¿esto de qué se trata? ¿De no robar ningún libro? Porque claro, tú podías entrar, servirte y nadie te iba a poder decir nada. Pero qué va, fue una confianza. Es que yo disfruté tantísimo. Incluso Richard, que se fue en muchas ocasiones porque él era mayor y a veces estaba cansado, pues confiaba que yo me iba a encargar bien también de ello.
este es, digamos, el lugar especial, que eran como los establos más grandes o algo, y también durante años hicieron una gran labor para acondicionarlo. Entonces, en la fotografía de la izquierda, este veis es el pasillo, que había muchas salas, una para las flores, otra para la comida, despensa. A la izquierda hicieron como habitaciones. Y más a la derecha es la sala de meditación, que veis aquí. Y esto por la noche, cuando hacíamos los espectáculos, se ve el escenario al fondo. Y todo esto, pues creado por, bueno, voluntariado, o sea, por gente que da su tiempo, su dinero, y se ha ido generando este espacio. Y estas son fotos de la meditación principal del domingo. Y al final de ella, bueno, unas canciones tan bonitas y bailando. Es que había de todo. Había el silencio, las vibraciones, el amor. Y me acuerdo una de las canciones que cantaron era: el lugar donde deseo estar es aquí. El único lugar donde deseo estar es aquí. Porque este es otro de los síntomas. Cuando tú estás bien, tú sientes que estás donde debes estar. Es tu lugar. No estás pensando, me gustaría estar en otro sitio. Entonces, en ese momento estamos felices de estar ahí, pero luego toca estar en otro lugar. Y ese es otro de los síntomas del mundo ideal. Cuando todos los seres humanos sentimos que estamos donde queremos estar. Y luego aparte también había otro aspecto simbólico en esto: estoy donde quiero estar. Es como decir, reconozco lo que ha aportado Nirmala Arasalve, reconozco a todas estas personas que también han apreciado lo que ha aportado Nirmala Arasalve, y yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí ayudando a estas personas. Quiero pertenecer a este movimiento de amor tan bonito. Entonces esta canción también decía eso, ¿no? El lugar donde quiero estar es aquí. Y también en la canción hicieron como referencia a que no todo había sido ideal en estos 40 años. Y entonces decía, ¿qué os parece si olvidamos, perdonamos y estamos todos juntos? Porque también esto, a raíz de cosas que ocurren, pues no todo ha sido ideal en estos 40 años. Y ahora como que era un momento muy especial, no sé, como de una fuerza maravillosa, un reconocimiento, un disfrutar tanto unos de otros. Porque había personas que hacían 30 años que no veía, y volver a encontrarlo era tan bonito. Y luego lo que es la granja, pues claro, había como la casa. Estaban todos estos espacios más grandes que se han acondicionado para la meditación, y luego estaba pues la casa que era de las personas que tenían antiguamente esa granja, que creo que era de caballos. Y estas son algunas imágenes de la casita, del jardín. Fijaros, incluso pusieron, ¿ves? Como comidita para los pájaros, tenían de 3 tipos de semillas. Muchos detalles. Pequeño huerto, unas flores. Había como mucho amor reflejado por muchos lugares. Y ahí también veis la casa, a un lado de la casa. Y estas son otras tomas de la casa. Habían puesto también figuras de Shiva y más. Entonces también aquí en esta puerta que veis de entrada había una habitación de meditar. Y la verdad que como estaba tan entretenida, que los libros, esto, lo otro, pues no llegó así el momento de ir a meditar aquí. Y ya un día, sería, no sé si el domingo o el lunes, pues encontré ese ratito. Y también fue un momento glorioso cuando entré en esa habitación de meditar. Es esta. Porque fue entrar y sentí unos chorros de energía. Mira, lo vuelvo a notar. O sea, no era tanto la Kundalini que subía, sino como la gracia que descendía. Pues quizás ahora podéis sentir, si también notáis esas vibraciones que emite este lugar. Podéis poner las manos, o a veces no hace falta. Se percibe. El silencio. Yo creo que vamos a meditar.
Cerramos los ojos